Ok, el día de hoy quiero hablar acerca de pedirle sabiduría a nuestro Señor, a nuestro Dios. Para esto vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. No piense tal hombre, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, mira lo importante aquí. Obviamente nosotros nos falta sabiduría diariamente y hay que pedírsela al Señor, que nos dé sabiduría, pero hay que pedir con fe. Y ahí eso pedir con fe es la parte difícil, porque uno puede pretender que uno tiene fe, pero si hay duda en el corazón, ahí es donde uno está dudando. Y Dios nos dice, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Porque muchas veces uno quiere entender, uno quiere tener sabiduría, hacer las decisiones correctas. Pero cuando hay duda, Dios dice, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces el primer obstáculo aquí es la duda. ¿Cómo podemos remover esta duda de nuestro corazón para que solamente la fe viva en nuestra vida, en nuestro corazón? Y ya con fe le pidamos sabiduría al Señor y Dios dice que nos la dará. La respuesta está en Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Y dice, estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. ¿Suena familiar? Sí. Pidan lo que quieran y se les será hecho. Obviamente Dios no dice lo que quieran en cuanto a cosas materiales. Tienen que ver con el reino de los cielos, con la voluntad de Dios. Pero cuando uno lo pide, la sabiduría que tiene que ver con el reino de Dios, con la voluntad de Dios, cuando uno pide, se nos dará, se nos será hecho. Pero si hay duda, como leímos, no va a ser el caso. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Que hay que permanecer en el Señor Jesús. Nuestra vida tiene que ser basada en el Señor Jesús, vivir por Él. Y las palabras de Él tienen que ser nuestro alimento diario. Las palabras de Él tienen que permanecer en nosotros. Y cuando eso pasa, podemos pedir y se nos dará. Y aquí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Cuál es la idea y la meta de pedir cosas al Señor? Es para llevar fruto y ser discípulos de Dios. Entonces, si pedimos sabiduría, tiene que ser sabiduría para hacer la voluntad de Dios, para ser discípulo de Dios, y Él nos la dará. Y cuando uno permanece en Jesús y las palabras de nuestro Señor Jesús permanecen en nosotros, ahí es cuando la duda empieza a dejar nuestra vida para que solo tengamos fe. Porque uno puede pedirle a Dios que no haya duda en nuestro corazón. Dios, quítame la duda de mi corazón. Pero si nosotros no leemos la palabra de Él diariamente, si las palabras de Él no permanecen en nuestro corazón diariamente, y si nosotros diariamente no permanecemos en el Señor Jesús, si no lo hacemos nuestra vida, ¿cómo podemos esperar de que la duda se vaya de nuestro corazón? Entonces, ya cuando uno no tiene duda porque uno vive en el Señor y las palabras de Él viven en nosotros, ahí es cuando la fe se manifiesta y cuando eso pasa empezamos a dar fruto porque hemos pedido por sabiduría del Señor Dios y empezamos a ser los discípulos de Él. Y dice aquí, si guardan mis mandamientos, en versículo 10, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. La idea es guardar los mandamientos que Dios, nuestro Señor Jesús, nos dio. Y esos mandamientos es amarlo a Él con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, y es amar a nuestro hermano y hermana en Cristo
amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Podemos ver todos los mandamientos que Él nos ha dejado, pero obviamente uno de los más importantes es compartir el Evangelio con toda la gente que conozcamos. Cuando hacemos sus mandamientos, el amor de Él vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, nosotros vivimos en Él y sus palabras viven en nosotros. Ahí es donde la duda se va. Y cuando no hay duda y solo hay fe, podemos pedirle al Señor Dios, a nuestro Señor Jesús: Dios, ayúdame, me falta sabiduría, dame sabiduría. Porque solo leyendo esto, podemos pedirle a Dios sabiduría diariamente, pero Él nos dice claramente aquí que si hay duda en nuestro corazón, ¿cómo podemos esperar recibir algo de nuestro Padre? Hay que tener fe. Y la duda es difícil quitarla de nuestra vida, pero Dios nos da la respuesta, que la forma para quitar esa duda es vivir, permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. En otras palabras, hacer a nuestro Señor Jesús el 100% de nuestra vida. Todos nuestros días, Él tiene que vivir. Las palabras de Él tienen que vivir en nosotros y tenemos que vivir en Él. Entonces espero que esto haya ayudado un poco. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.